Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Introducción a la Tecnología B en modo virtual. Hoy vamos a hablar de dos fenómenos que son muy importantes para la arquitectura: el movimiento del Sol, movimiento aparente del Sol, es la expresión correcta. Explico un poquitito por qué aparente, porque en realidad el Sol está, digamos que quieto, y la Tierra con sus movimientos se desplaza, y nosotros como usuarios de esta nave que es la Tierra, que navega en el espacio, vemos cómo aparentemente el Sol se mueve, por eso los amaneceres, los atardeceres, etcétera. Pero en realidad el Sol está quieto y la Tierra es la que se mueve. Lo que pasa, como es nuestra nave, eh, parecería que se mueven el resto de los astros y nosotros estamos quietos. Por eso es aparente, es algo sabido desde hace unos añitos, desde que la Tierra dejó de ser el centro del universo y que le costó la vida a más de un científico ya por la Edad Media y el Renacimiento, pero bueno, es importante refrescarlo. Y el otro tema que vamos a ver es la definición de lo que es clima, porque ambos, que están muy relacionados, determinan mucho las acciones y decisiones de los arquitectos. Este cabezón que vemos acá de lentes, muy conocido por nosotros por ser generoso y buen compañero en verano, en el río, en la pileta, o en el invierno cuando hace mucho frío y no tenemos eh, más que ponernos al solcito para realmente levantar puntos, ponernos cómodos. Hoy debe pasar a ser un objeto distinto. Es una fuente de energía, de gran cantidad de energía, que los arquitectos debemos aprovechar cuando es posible, o debemos cuidarnos de ella cuando realmente pasa a ser molesta según las circunstancias en las cuales estemos trabajando. Ahí dice: la constante solar es de tanta energía. Eso, por suerte, es así, hay una constante. O sea, lo que quiere decir ese nombrecito es que la cantidad de energía que llega es constante. El Sol es parejito en su entrega de energía en toda su superficie, o las variaciones que hay no son tan grandes como para alterar cuánta energía llega a la superficie terrestre. Eso es una gran ventaja para nosotros, porque si variaran mucho sería mucho más compleja la vida en el planeta. Eh, Así que bueno, como les decía, es una constante y la tenemos medida por unidad de superficie. Por metro cuadrado, por ejemplo, llegan tantos vatios de energía. Ya vamos a ver un poquitito más de eso. Para empezar a comprender un poco esta cosa de la cantidad de energía que llega del Sol hacia la Tierra, es importante ver cómo llega esa energía, cuáles son las proporciones entre lo que es el Sol, una estrella, centro del sistema solar, alrededor del cual giran un montón de planetas. El tercero en órbita en cuanto a proximidad al Sol es la Tierra. Fíjense, ahí está el diagrama. A la izquierda, bueno, el de la derecha también muestra en proporción real con respecto a la superficie del Sol el volumen que tiene cada uno de los planetas. La Tierra es bastante pequeñito, no se distingue por ser de los más grandes del sistema solar. Eh, Afortunadamente nos alcanza para vivir a los 7.000 millones de humanos que estamos acá. No lo estamos haciendo demasiado dignamente, ya hablamos algo el otro día, yo no me canso de repetirlo. Estamos haciendo un poco de macana, porque toda la superficie que si bien nos alcanza para vivir, la estamos destruyendo de una manera tan acelerada estos últimos 200 años, que el ser humano se ha creído que puede hacer lo que quiere con esto. Y realmente no vamos a poder seguir viviendo tranquilos si no cambiamos algo. Veremos si la pandemia y este fenómeno tan mundial que se está dando nos hace repensar un poco nuestra forma de actuar y de tratar a la naturaleza, a esta nave en la cual navegamos alrededor del Sol. Pero bueno, no gastemos mucho tiempo en esto.
Hay un tema importante que es lo que menciona ahí abajo, que es el ángulo de incidencia, que ya lo vamos a ver en detalle porque tiene que ver con cómo llega el Sol hacia la superficie en distintos lugares del planeta. Es determinante que comprendamos esto que yo quiero explicar en esta diapositiva acá. Fíjense, el Sol es muchísimo más grande que la Tierra. Es una esfera que tiene un diámetro 109 veces mayor que la Tierra, como bien está dicho ahí. Ahora yo les digo eso y ustedes cómo se ponen a pensar y qué se imaginan. Bueno, hicimos una proporción con algo que creo que es más o menos imaginable. Estamos nosotros parados en Córdoba, ponemos en el patio de la facultad una esfera que mide 1 metro de diámetro, tipo esas pelotas que usan para hacer fisioterapia de goma, 1 metro de diámetro. El Sol tendría, como ya dijimos, 109 metros de diámetro, o sea, una cuadra de diámetro más o menos. Y estaría ubicado, como bien dice ahí, si yo paso una teclita, a 12.000 kilómetros de Córdoba. ¿Qué puedo mencionarles que sea comprensible más o menos? 12.000 kilómetros estaría ubicada esa esfera de 109 metros de diámetro, que es el Sol, el equivalente al Sol, estaría ubicada en Alemania, en Hamburgo precisamente. Está lejos, ¿no? Bueno, desde Hamburgo, de una esfera de 109 metros de diámetro, sale toda la energía que llega a esta pelota, a esta esfera de 1 metro de diámetro que está en el patio de la Facultad de Arquitectura, y entrega la cantidad de energía que ustedes conocen por haberla sentido en el cuerpo en pleno verano. Así que es casi inimaginable la energía que libera esa esfera llamada Sol. Bueno, la proporción es esta que les digo. Debido a esa proporción, que está tan lejos y la Tierra es tan chiquitita con respecto al tamaño del Sol, que podemos considerar perfectamente que los rayos del Sol llegan todos paralelos a la Tierra. Son líneas paralelas que están llegando. Y si ustedes se fijan, no pasa como cuando alumbran con una linterna, con un foco, que las sombras se alargan o que los rayos desde el foco emisor de la luz no son paralelos. En este caso, sí, consideramos que llegan perfectamente paralelos a los distintos puntos de la Tierra los rayos solares. Eso tiene que ver con la proporción que les mencionaba recién, la distancia tan grande y la magnitud, el tamaño tan grande del Sol con respecto a la Tierra. Bien, ese fenómeno de radiación solar emitida por un astro y llegando a la Tierra, ya nos olvidemos del resto de los planetas, pero sí trabajemos con el planeta Tierra dando vueltas alrededor del Sol y rotando sobre un eje. O sea, tiene dos movimientos claramente definidos el planeta Tierra. Uno es la rotación sobre un eje de rotación, obviamente, y simultáneamente se traslada alrededor de este astro emisor de energía que es el Sol, como se ve en el diagrama. Al trasladarse, lo hace en un plano que contiene casi una circunferencia, pero no es una circunferencia perfecta, es una elipse se llama, es más achatada en un sentido que en otro, pero la variación de distancia que hay de la Tierra al Sol en cualquier punto de esa elipse, debido a la cantidad de energía que nos llega, no es lo determinante de los cambios de cantidad de energía que recibe el planeta Tierra. Lo determinante es otro factor que ya vamos a ver en un momentito. Antes, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de la rotación de la Tierra. La Tierra, ustedes saben, gira sobre su eje, el que mencionábamos recién, una vez cada 24 horas. Eso determina los días y las noches. Determina que una parte de la Tierra esté expuesta al Sol y otra parte esté en sombra. Como esa rotación es continua,
va sucediendo lo que mencionábamos al comienzo, que todos sabemos, hay un amanecer, el sol está en una altura máxima y después desciende hasta el atardecer, se hace de noche hasta el día siguiente cuando le toca otra vez a esa parte del pollito al espiedo, que es esta tierra dando vuelta, recibir energía. Dijimos que rota la Tierra en función de un eje de rotación. Ese eje de rotación no está exactamente vertical o perpendicular al plano de la elíptica o el plano en el cual está contenida la traslación alrededor del Sol, sino que está inclinado un poquitito, 23 grados y moneda, 23 grados 27 minutos creo. Esa inclinación varía con el tiempo, pero dada la escala humana podemos decir que no varía, porque en realidad varía cada 26.000 años. Entonces, para la vida humana y para la vida de la arquitectura, podemos decir que es estable. 23 grados 27 minutos, hace 1.000 años que estaba así, o 500 años, y si varió fue muy poquitito. Entonces, el día que hagamos arquitectura para 26.000 años, capaz que lo tengamos que estudiar un poco más, pero todavía no tenemos como humanos muchos años de arquitectura, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Nos queda un rato todavía, pero bueno, no hay que negarlo. Entonces, la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la elíptica es de 21 grados 23 minutos con respecto a la vertical. Esa inclinación no es como que estuviera colgando de un hilito en el techo del dormitorio de la Tierra y genera un cono al trasladarse alrededor del Sol, sino que se mantiene exactamente igual, paralela a sí misma, como ya lo van a ver ahora cuando yo apriete esto, después de denominar con 1, 2 y 2 veces 3 las distintas posiciones de la Tierra alrededor del Sol, aparece el eje de rotación en marroncito, que lo que quería decir es que se mantiene siempre paralelo. Se va rotando y se traslada y está siempre paralelo a sí mismo. ¿Sí? Bueno, dijimos entonces que el eje de rotación determina, y la rotación de la Tierra determina el día y la noche, y la traslación de este modo, manteniendo paralelo el eje en los distintos puntos, determina las estaciones. Esas estaciones tienen que ver con cómo incide, cómo llega, cómo pega el Sol en los distintos puntos de la Tierra, según esté en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, de un lado o del otro. El punto 1, en este caso, es lo que llamamos el solsticio de verano para el hemisferio sur. Eso sucede el 21 de diciembre. Yo no sé si lo dije por las dudas. Este movimiento de traslación alrededor del Sol ocupa el periodo de un año, desde que sale del punto 1 hasta que vuelve. Es lo que llamamos un año calendario. En ese año sabemos todo que tenemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Esas 4 estaciones están determinadas por esto que yo venía diciendo: la traslación alrededor del Sol con el eje manteniéndose, el eje de rotación manteniéndose paralelo a sí mismo. En el punto 1 es el que llamamos solsticio de verano para el hemisferio sur, ya lo dije recién. El punto 2 es el que llamamos solsticio de verano para el hemisferio norte o solsticio de invierno para el hemisferio sur. Y el punto 3, que se repite 2 veces, son los equinoccios. Son el 21 de septiembre y el 21 de marzo. Y en ese momento es cuando el Sol está pegando perpendicularmente en una línea de latitud cero. ¿Recuerdan latitud que mencionamos la clase pasada? Que la latitud era estas líneas paralelas que parten a la Tierra en circunferencias
La más diametrosa es la que está en el ecuador y es la que recibe los rayos del sol perpendicularmente en el punto 3, en los equinoccios de marzo y de septiembre. Ya vamos a ver un poquitito más en detalle. Aquí debajo tienen nuevamente, estamos reforzando esto de que los rayos por la proporción Sol-Tierra llegan paralelos a los distintos puntos del planeta donde habitamos nosotros. Entonces, como bien dice ahí, los dos movimientos que mencionamos de la Tierra son la rotación y la traslación. La rotación es una vuelta cada 24 horas, la traslación alrededor del Sol da una vuelta cada 365 días, o sea, cada año. Bien, vamos a tratar de entender por qué son las estaciones como son. Ahí abajito tienen el diagrama con las 4 posiciones, los 2 solsticios y los 2 equinoccios y el Sol al medio. Esto es lo que llamamos solsticio de verano para el hemisferio sur. Es cuando el Sol pega perpendicular a un plano tangente a la Tierra en una latitud tal que es la misma que el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la elíptica. Qué difícil que suena, pero si el plano de la elíptica estaba vertical, el Sol estaría pegando vertical en el ecuador en este momento. Como está inclinado, está pegando perpendicular un plano tangente a 23 grados, 27 minutos. Casualmente, igual que la inclinación, que es lo que se desfasó el eje de rotación con respecto a la vertical, está pegando perpendicular el Sol. Eso define una latitud puntual que, como es tan particular, porque es el punto extremo en el cual una vez al año, a las 12 del mediodía del 21 de diciembre, pega a 90 grados, incide a 90 grados sobre un plano tangente a la Tierra, esa esfera que al rotar, perdón, esa circunferencia que al rotar se define es lo que llamamos trópico de Capricornio, que es el trópico que está por aquí en la Quiaca. Argentina tiene el extremo norte, eh, pisado de alguna manera por el trópico de Capricornio. Eh, Ese es el punto 1 que veíamos en el diagrama anterior y que lo vemos de vuelta en este diagrama. Fíjense, Argentina está de esa zona prácticamente hacia abajo. Decía que en la Quiaca, en Jujuy, pasa el trópico de Capricornio. El resto de Argentina está hacia abajo, o sea, con una latitud mayor de 23 grados 27 minutos. Ahí tienen los valores. Fíjense, hay una línea vertical ahí que yo se las muestro con el cursor, que es la línea que separa la zona iluminada de la zona sombreada del planeta. A medida que va rotando va sucediendo el día, pero fíjense que el Sol pega perpendicular a este punto. Eso determina que es como que le pega en la pancita a la Tierra. Por lo tanto, hay mucha más energía acá que en el hemisferio norte. Recuerden que el Ecuador separa el hemisferio norte del hemisferio sur. Entonces, pega mucho más energía en la zona sur que en la zona norte. Por eso el solsticio de verano en el hemisferio sur. Por lo tanto, el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Vieron que parte de la colonialidad determina que la Navidad la festejamos con trineo, con nieve y con Papá Noel con barba y súper abrigado. Eso es del hemisferio norte porque hace mucho frío el 21 de diciembre. Nosotros, colonizados como somos, festejamos la Navidad comiendo comida de frío y disfrazándonos de Papá Noel como si fuéramos que estamos en el hemisferio norte, pero no, nos morimos de calor. Papá Noel adelgaza en el hemisferio sur. Está todo mal eso. Fíjense hasta dónde llega la colonialidad, que no podemos darnos cuenta de eso y lo reproducimos. Podríamos hacer la Navidad igual comiendo comida fresca y disfrazando un Papá Noel con musculosa, con otro tipo de, de ropa, no más adecuada a nuestro clima.
Digo esto porque lo mismo que hacemos con Papá Noel lo hacemos con la arquitectura. Ya lo vamos a ver en un ratito, y si no en este teórico, en el próximo. Bien, sigamos. Acá nos fuimos hacia el otro lado, pasamos al punto 2 del esquemita, donde fíjense que el eje de rotación de la Tierra, que está inclinado, está exactamente con la misma inclinación acá. Pero el Sol ya no pega más perpendicular a un plano tangente que está en el trópico de Capricornio, como que es este que les marco con el cursor, sino que está pegando perpendicular en el trópico de Cáncer, que es el trópico que está en latitud 23 grados 27 minutos del Ecuador hacia el norte. Por lo tanto, está sucediendo el solsticio de verano del hemisferio norte, hace calor en el hemisferio norte, y se está sucediendo el solsticio de invierno en el hemisferio sur, porque en el sur llega mucho menos radiación que en el norte. Le está pegando en el pechito de la Tierra el sol. Antes le pegaba en la pancita, era calor para nosotros. Ahora le pega en el pechito, es calor para el hemisferio norte. ¿Qué sucede en el hemisferio norte? ¿Qué países está? Canadá, está Europa, por ejemplo, para que tengamos una leve idea. Bien, estas son las dos situaciones extremas donde el Sol llega perpendicular a un plano tangente a la Tierra a una latitud que define el trópico de Cáncer en el norte, y en este lado, en la fotito de la izquierda, a una latitud sur de 23 grados 27 minutos que define el trópico de Capricornio. ¿Queda claro? Hay otra que son las intermedias. Cuando el Sol está dando los otros cuartos de vuelta, que es el punto 3 que veíamos en el diagrama, y como el eje se mantiene exactamente paralelo a sí mismo, ya el Sol está pegando no en un trópico, sino está pegando perpendicular a un plano tangente a la Tierra en el ecuador, que define el ecuador. Si ese plano tangente hace una rayita con la rotación de la Tierra porque raspa la superficie, dibuja una línea que es la línea del ecuador. ¿Se dan cuenta? Acá tienen en rojo el plano tangente al ecuador, donde el Sol pega perpendicular. Acá tiene un plano tangente al trópico de Cáncer y un plano tangente al trópico de Capricornio, y el Sol no llega perpendicular en ninguno de estos dos últimos, llega perpendicular, como decía, al ecuador. Entonces, ¿dónde está la mayor ganancia de energía? En la zona del ecuador. Esto define los equinoccios, define las temperaturas, las estaciones medias, digamos, en el planeta. Hay un tema que lo mencionaba ahí el texto, que es el ángulo de incidencia, que empieza a cobrar importancia, porque fíjense que si el Sol pega 90 grados al plano tangente acá, ya no pega 90 grados acá, mucho menos en un plano tangente a la latitud del círculo polar ártico o antártico. Por lo tanto, la cantidad de energía que reciben esos planos está definida de alguna manera por lo que llamamos ángulo de incidencia, que lo vamos a ver ahora a continuación. Fíjense, si yo tengo una fuente de luz, que en este caso, imagínense algo especial, no sé, pero que emite 1 metro cuadrado de superficie de luz, un LED gigante, un reflector de LED, que yo lo pongo, tiene 1 metro por 1 metro y larga un montón de rayitos de luz. Imagínense, para simular el Sol, que son todos rayos paralelos, que nada se sale de ese volumen o de esa superficie de 1 metro cuadrado. Van todos contenidos en 1 metro por 1 metro, desde el foco, desde la lámpara esta hipotética. Y hay dos situaciones planteadas acá. Una, donde hay un plano que es el que recibe toda esa intensidad de la luz. En la situación A, ese metro cuadrado está paralelo a ese plano, entonces cae sobre ese plano, que es el receptor,
medimos cuánto ilumina y van a iluminar 1 metro por 1 metro. Entonces la cantidad de energía, si cada rayito de luz que emite lo podemos convertir en energía, toda esa energía va a estar concentrada en 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Bien, si en vez de tenerlo perpendicular al plano que recibe la luz, lo inclinamos, como está ahí en la situación B, cuando choque con el plano del receptor ahí abajo en el piso, eso ya no va a tener 1 metro por 1 metro, sino que la luz se va a dispersar en 1 metro de ancho por un poco más porque está oblicuo, está inclinado ya. En vez de ser 1 metro cuadrado, será 1 metro y medio, 2 metros, 3 metros, según cuánta inclinación tenga. Entonces, si cada rayito de luz equivale a una unidad de energía, cuando está bien perpendicular el emisor al plano donde incide, la energía es máxima. Cuando yo lo inclino, la energía empieza a difundirse en una superficie mucho más grande. Es lo que pasa cuando con una linterna yo alumbro bien verticalmente o la inclino. Si a mí se me cae un alfiler abajo de la mesa y lo quiero buscar, pongo la linterna paralela al piso y hago toda una cantidad de luz muy desparramada que me permite ver el alfiler, pero la cantidad de luz casi ni alumbra el piso porque pasa rasante. Es lo que pasa en lo que está expresado ahí con la linterna, bien vertical, un poco oblicua. Con el Sol pasa algo por el estilo. Fíjense, ahí está el Sol, los rayos paralelos que inciden sobre la Tierra en una zona cercana al trópico o cercana al Ecuador, pegan prácticamente perpendiculares a la superficie de la Tierra. Si nos vamos con los rayos paralelos que vienen del Sol a las zonas ártica o antártica, los rayos pegan con un ángulo mucho más pequeño. Por lo tanto, el fenómeno linterna inclinada sucede también por la esfericidad de la Tierra. Entonces, la energía del Sol incidiendo sobre las distintas superficies de la Tierra dependen de la latitud y del momento del año en el cual estemos. Si estamos cerca del solsticio o cerca de los equinoccios. Solsticio de verano y solsticio de invierno, que son los dos extremos. Entonces, el ángulo de incidencia es justamente cómo llega el Sol a los planos que nosotros estamos estudiando. Acá está la definición de ángulo de incidencia. Esto lo tienen que incorporar como conocimiento y tenerlo muy presente porque determina un montón de cosas en la arquitectura. El ángulo de incidencia se define como el ángulo formado entre una perpendicular al plano que yo estoy estudiando. No siempre estudiamos el plano de tierra, un plano horizontal, a veces estudiamos un techo de una casa inclinado, a veces estudiamos una pared vertical, a veces estudiamos un techo horizontal o un piso que es horizontal. Entonces, se define el ángulo de incidencia como el ángulo formado entre el rayo del Sol y una perpendicular al plano que nosotros estamos estudiando. Cuando más pequeño sea el ángulo de incidencia, mayor es la ganancia de energía. Cuando más grande sea el ángulo de incidencia, menor va a ser la ganancia de energía. Eso determina claramente en el planeta que en las zonas tropicales, en las zonas donde en general el Sol pega con un pequeño ángulo de incidencia, o sea, cae muy vertical sobre el plano horizontal, las construcciones sean de un tipo muy distinto a lo que sucede en el Ártico, por ejemplo, en el Polo Norte, donde el Sol incide con un ángulo muy grande o llega muy achatadito, sería un sinónimo, con respecto al plano de tierra. La distribución de esas unidades de energía que se desplazan con cada rayito es mucho más grande en las latitudes elevadas que en las latitudes pequeñas, cercanas al Ecuador. Acá tenemos nuevamente, porque es importante que lo entiendan muy bien, esto del ángulo de incidencia. Yo tengo, como ven ahí en el dibujito de arriba, un montón de rayos de sol, no importa la superficie, pero un montón de rayos de sol
son los mismos en los 4 dibujos, y le interpongo un plano que es el plano verde en este caso, pinto en amarillo los rayos de sol que están incidiendo en ese plano. Si el plano verde está perpendicular a los rayos, o sea, a 90 grados, los capturo todos. Todos los rayos de sol están pegando en el plano verde. Si lo inclino un poco, fíjense que quedan algunos rayos que no están amarillos, ya quedan en blanco en el dibujo. Implica que en la misma superficie, porque el plano verde es el mismo, tiene la misma superficie, la misma dimensión, en la misma superficie hay menos cantidad de rayos que están incidiendo, por lo tanto hay menos energía distribuida en toda esa superficie. Si lo inclino un poco más, se nota mucho más. Prácticamente en el tercer dibujito acá estamos hablando de que la mitad de la energía está incidiendo en el plano verde y la otra mitad pasa de largo, acá la dejamos de blanco directamente. Y si ponemos el plano de recepción, el plano verde que decíamos originalmente, paralelo a los rayos, no hay ningún rayo que incida sobre ello. Por lo tanto, la energía que va a recibir ese plano verde va a ser 0 en el diagrama de la derecha y va a ser el 100% en el diagrama de la izquierda. 100% cuando está perpendicular a los rayos, 0% cuando está paralelo a los rayos. Que es lo que de alguna manera habla la definición que les decía recién del ángulo de incidencia. Es el ángulo formado entre el rayo del sol y una perpendicular al plano. Cuando ese ángulo vale 0, o sea, es pequeño, muy pequeño, ganamos la mayor cantidad posible de energía. Cuando ese ángulo es muy grande, los rayos pasan rasante al plano y el plano no gana energía. Léanlo, piénsenlo, compréndanlo, porque esto es determinante para tomar decisiones como arquitectos del día de mañana. Bien, en el planeta pasa esto que yo les comentaba recién. En el Ecuador, donde los rayos caen casi perpendiculares, determina un clima. Esto determina un tipo de clima. En general son las zonas que ya vimos en la clase pasada, las zonas cálidas del planeta, toda la cintura ecuatorial, y determina la arquitectura, que es muy distinta a la de los extremos, a la de los polos. Porque en el Ecuador hace calor y en los polos hace frío. Y en las zonas templadas, que es la zona donde nos toca vivir a nosotros, hay otra arquitectura distinta a las tropicales y distinta a los extremos polares. Entonces, es importante tener en claro esto. Y esto está definido básicamente, más allá de otros fenómenos climáticos que ya vamos a ver en un momento, está definido por el ángulo de incidencia de los rayos solares en los distintos planos donde estamos trabajando. La zona tropical, la zona templada y la zona ártica. Bien, vamos a ver más en detalle lo que es el solsticio de verano en el hemisferio sur. Dijimos hace un rato que el solsticio de verano en el hemisferio sur, los rayos solares llegan a 90 grados en un plano tangente a la Tierra, en una latitud 23 grados 27 minutos sur. Eso es lo que está manifestado ahí. En el plano verde, que es el plano tangente a la Tierra, llegan perpendiculares. Hay un hombrecito parado, fíjense que está, no hay sombrero que lo salve porque se le cocina la neurona. No tanto así el que está parado en el Ecuador en este momento, y mucho menos el que está parado en el trópico de Cáncer, más arriba. Es más, diría que no se pone sombrero ese, sino que se pone un gorrito de lana, porque seguramente hace bastante frío. Bien, veamos qué va ocurriendo acá. Si yo hago un plano tangente a la esfera terrestre que pase por el ecuador, voy a poder medir el ángulo entre ese plano y el rayo de sol y va a tener un valor de 66 grados 34 minutos, que es casualmente 90 grados menos 23 grados 27 minutos, que es la distancia que hay en grados desde el trópico de Capricornio hasta el Ecuador. Ahí tienen el angulito que coincide con el ángulo de latitud, o sea, los paralelos no son más que líneas tiradas en un plano que representa la Tierra con un ángulo determinado.
Si yo hago lo mismo en el trópico de Cáncer, me voy desde el plano tangente a la esfera terrestre en el trópico de Capricornio, me voy dos veces 23 grados 27, 26 minutos, dice ahí, desde el trópico de Capricornio al de Cáncer. O sea, una vez hasta el Ecuador 23-27, otra vez hasta el trópico de Capricornio 23-27. Eso hace 46 grados de Chirola. Si yo esos 46 grados de Chirola se los resto a los 90 grados que tenía en la zona del trópico de Capricornio, me queda la altura del Sol que va a tener el plano tangente al trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Y la altura del Sol va a ser, por lo tanto, 43 grados 30 minutos. Si yo quiero medir el ángulo de incidencia que mencionábamos hace un ratito, tiro una perpendicular a cada uno de estos planos y voy a ver que el ángulo de incidencia es cero en el trópico de Capricornio, por lo tanto la ganancia de energía es máxima. El ángulo de incidencia en el Ecuador va a ser de 23 grados 27 minutos, por lo tanto es un poquito más grande que cero, la ganancia va a ser menor que en el trópico de Capricornio, y si me voy a un plano, a una perpendicular al trópico de Capricornio en el hemisferio norte, el ángulo de incidencia va a ser de 47 grados y chirola, mucho más grande que el 0 grados del trópico de Capricornio, por lo tanto la ganancia de energía va a ser menor. Si se fijan arriba donde está el polo norte, los rayos solares pasan tangente a un plano que está dibujado ahí, por lo tanto la ganancia de energía es cero. ¿Se comprende? Entonces, en el polo norte hace un frío de loco, en ese momento cuando es el solsticio de verano del hemisferio sur, porque en realidad está inclusive en sombra. Está con el sol rayando el horizonte todo el tiempo. Bien, ¿qué más tenemos acá? Y tenemos cómo cada trópico se separa 23 grados 26 minutos. Y claro, algo interesante, nosotros estamos en Córdoba. Córdoba también la podemos definir con una latitud que es 31 grados y Chirola. ¿Se acuerdan que veíamos la clase pasada, la ubicación de Córdoba? Si el trópico de Capricornio, que está por allá por la Quiaca, tiene 23 grados 27 minutos de latitud sur, Córdoba hasta 31, podemos decir que entre el trópico de Capricornio y Córdoba hay una distancia angular de 8 grados, que es lo que está rayado en rojo en este lugar. Apareció un plano tangente en rojo en la latitud de Córdoba, a 31 grados 25 minutos. Sí, como decía yo, entre los 23 grados 27 minutos y los 31-25 hay aproximadamente 8 grados de diferencia, y en el trópico de Capricornio, en este momento, en el solsticio de verano, el 21 de diciembre aproximadamente, el sol está pegando en el plano este a 90 grados. Si me corro 8 grados hacia el sur, para decir estoy en Córdoba, la altura máxima del sol va a ser, en vez de 90 grados, 8 grados menos, 82 grados, como bien perfectamente lo pueden ver ahí. Si esto se puede entender de alguna manera, yo acá le estoy poniendo un transportador para que vean lo que es la altura. Ven la línea vertical de transportador, sería la perpendicular al plano que yo estoy estudiando en cada latitud, y el ángulo de incidencia sería entre esa vertical y el rayo del sol. Fíjense que se va achicando a medida que llego al trópico de Capricornio. En el trópico de Capricornio el ángulo de incidencia es cero. Ahora, si me voy a Córdoba, se corre 8 grados hacia el sur, por lo tanto la altura del sol en Córdoba el 21 de diciembre, solsticio de verano en el hemisferio sur, a las 12 del mediodía va a ser de 82 grados, que es la altura máxima que tiene el sol en Córdoba en cualquier momento del año. Y así sucesivamente, si yo me voy yendo a latitudes más elevadas hacia el sur,
puedo perfectamente por una cuestión geométrica calcular la altura del Sol y saber a dónde va a pasar en cada momento del año. Eso me sirve a mí como arquitecto un montón porque yo a través de esta estimación puedo hacer un parasol por una ventana, puedo hacer una galería, puedo hacer una ventana o en un techo inclinado para ganar o para protegerme de la energía del sol según las circunstancias. En los equinoccios sucede algo parecido, pero ya en realidad lo que pasa es que está pegando el sol perpendicular a un plano tangente, como decíamos hace un rato, en el trópico, perdón, en el Ecuador. En ningún trópico, sino en el Ecuador. Con respecto al Sol, los dos planos tangentes que estén en los respectivos trópicos del hemisferio norte y del hemisferio sur, el Sol va a tener la misma altura, 66 grados y chirola en ese plano. Si me vengo a Córdoba ya no va a ser 82 grados la altura porque el Sol se desplazó 23 grados para arriba, sino que va a ser los 8 más los 23 son 31 grados y chirola de altura del Sol. Y en los círculos, perdón, en los polos, el Sol va a pasar haciendo chispitas. Ahí es cuando empieza a definirse el día de 6 meses, si vamos hacia el solsticio de verano para el hemisferio norte, en el hemisferio norte, y la noche de 6 meses en el en el polo sur. Bien, espero que haya quedado claro el tema del movimiento del Sol. En el aula virtual van a tener 2, 3 o 4 videitos según el tiempo y cuán buenos estén los videos que pueda recuperar para que repasen esto y lo puedan entender con otra voz, con otro discurso, con otra musiquita. La idea es que lo comprendan plenamente para poder empezar a manejar esto muy bien. Bien, vamos a hablar de la atmósfera ahora. Fíjense que la Tierra no es la superficie del suelo y después ya están, todos lo sabemos, está el vacío celestial que nos separa del Sol. No, hay toda una capa de distintos gases que reciben distintos nombres, que tienen distintas densidades y distintos componentes, que es lo que llamamos atmósfera. Esa atmósfera, de alguna manera, es un gran filtro para la radiación solar. La radiación solar no solo es la luz visible, sino que hay toda una gama de radiación invisible a los ojos humanos que tienen que ver con aporte de energía térmica y tiene que ver con fenómenos a nivel celular en toda la vida del planeta. Si esos filtros se modifican como el famoso agujero de ozono, que es un fenómeno que se ha dado en estos años post-industrialización y emisión masiva de gases a la atmósfera por parte del ser humano, que dañó una capa que es la de ozono, que justamente filtra la radiación ultravioleta y se ha generado un agujero de ozono que pone en peligro y genera una serie de afectaciones a los seres vivos en el planeta. Esa atmósfera es la que regula, como decía, este flujo de radiación. No solo la térmica, sino muchas otras. Se habla de que la atmósfera tiene un equilibrio energético estable. Toda la energía que entra del Sol, de alguna manera, es absorbida por los distintos gases, por la superficie terrestre, pero hay una gran parte que es reflejada y otra que es reemitida de la superficie terrestre hacia el espacio sideral, digamos. Eso tiene un balance estable. La cantidad de energía que entra es igual a la cantidad de energía que sale. Y esto es como mágico que se haya dado así y la composición de la atmósfera así lo permitió. Si esto no fuera así, si la pérdida sería mayor a la cantidad de energía que ingresa, el planeta se iría enfriando violentamente y no sé qué pasaría, si sería posible la vida. Ya se hubiese enfriado en los tantos millones de años que tiene, ya se hubiese enfriado un montón.
O si la energía que entra es muy superior a la cantidad de la energía que remitimos hacia afuera, también sería un problema de calentamiento. Justamente lo que está sucediendo ahora, y por eso hay tantas reuniones de organismos internacionales para tratar de mitigar el calentamiento del planeta, 2 grados de acá al año 2050 para evitar que se derritan los casquetes polares, el hielo y que cambie el volumen de agua líquida que haría subir los mares y todo eso, por 2 grados, fíjense lo que estoy hablando. Así que dense cuenta qué estabilidad que tiene el intercambio energético de la Tierra con su atmósfera como filtro con respecto a la energía que recibe del Sol. Bueno, tenemos que ser cuidadosos con eso porque si se rompe ese equilibrio como está sucediendo, estamos fritos. Cuando sucedieron las glaciaciones, que murieron los dinosaurios hace, no sé, 120 millones de años, no sé cuánto, hace muchísimo, fruto de, dicen, de una gran nube de polvo debido al impacto de un asteroide que pegó en el planeta Tierra y que levantó polvo y oscureció esa atmósfera. Bueno, se produjeron las glaciaciones, casi toda la Tierra se cubrió de hielo. Se recuperó ese equilibrio térmico posteriormente y apareció el hombre. Bueno, cuidemos que no pase nada, que no nos prendamos fuego o que no nos congelemos todo, porque estamos complicados. Hay que cuidar nuestro planetita querido, que es bastante sensible. Bien, esa atmósfera es la que de alguna manera determina lo que nosotros llamamos clima, jugando siempre con el aporte de energía del Sol. Claro, ya está dicho un montón de veces. Ahora, tenemos que hacer una discriminación, porque nosotros usamos en general en la jerga cotidiana como sinónimo el clima y el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? Decimos. Y en realidad no son lo mismo. Son primos hermanos, o uno sería una foto instantánea, una selfie del clima sería el tiempo, digamos. Una fotito de cómo está el clima hoy, en este momento, en Córdoba. Y está caluroso, hay viento, llueve, no llueve. Eso es el tiempo. ¿Cómo está ahora? La humedad es de tanto, la temperatura es de tanto, se hizo de noche, hay mucha radiación solar, los UV están en una situación valor de 10 y se tornan peligrosos para los humanos, o está medio nublado y el UV que incide es de 1, por lo tanto podemos estar cómodos. Esto es lo que llamamos el tiempo. El clima es un paquete mucho más complejo de información, es más, está definido que mínimamente tiene que tener para que sea válido ser considerado como dato climático un registro de por lo menos 20 años de temperatura, de humedad, de radiación solar, de viento, de lluvia. De manera que yo con 20 años puedo tener estadísticamente valores aplicables al día de mañana, a la semana que viene, y puedo saber perfectamente, estadísticamente hablando, cómo va a ser un día medio en Córdoba, probable, el 4 de julio, el 7 de octubre, cuando a mí se me ocurra. Entonces esos son los datos que a nosotros como arquitectos nos sirven. Registros estadísticos de mucho tiempo de todas las variables que hacen el clima. Eso es lo valioso, no el tiempo como hasta ahora. Esto de me mojo el dedo y lo levanto para ver cómo está el tiempo, si hay viento, si hace frío, si no hace frío, es casi un chiste que no lo tenemos que considerar. Nosotros tenemos que manejar datos estadísticos y eso es lo que le llamamos clima. Bien, la atmósfera y el clima están profundamente vinculados, como ya lo mencioné recién. El clima tiene muchos elementos y factores que lo definen, que ya lo vamos a ver en la diapo siguiente. Acá sirve ilustrar con un corte de lo que sería Argentina, la zona patagónica, Argentina-Chile, cómo se definen las zonas de humedad vinculadas a la topografía, en este caso la cordillera de los Andes, los vientos que vienen del Pacífico hacia el este, arrastrando mucha humedad del mar, que se eleva esa masa de aire al chocar la cordillera, como se eleva y arriba está más frío el aire que abajo, se condensa, se producen
las nubes, se provocan o se producen precipitaciones, entonces ese agua que viene del Pacífico se queda en forma de lluvia en la zona cordillerana y pasa hacia la Patagonia con lo que llamamos un viento oeste permanente, seco, y tenemos la manifestación en la tierra. La zona cordillerana del lado de Chile es muy húmeda, boscosa, y la zona patagónica es bastante árida, seca, con casi ninguna lluvia. Bueno, eso está determinado por los fenómenos que se dan en la atmósfera y por la topografía, como decía recién. Fíjense, acá tenemos esquematizado lo que es el clima. Hay elementos del clima que son la temperatura, la humedad o, o las precipitaciones y la presión atmosférica y el viento. Esos son los elementos del clima, los que nosotros ponemos en parámetro para registrar un clima, los que debemos medir y acumular datos durante años para definirlo. Y esos elementos están profundamente condicionados por lo que llamamos factores del clima, que es la insolación, que depende de la latitud, como decíamos hace un rato, cuando veíamos las distintas estaciones. La latitud, ¿se acuerdan que decíamos que está directamente vinculado al ángulo de incidencia en los distintos planos de la esfera terrestre? Por lo tanto, hay más o menos ganancia de energía solar según la latitud. La distancia al mar, porque ustedes sabrán que el agua es un gran absorbedor de energía térmica. Si el agua absorbe mucha energía térmica, cosa que no así otros materiales, como la tierra simplemente, que sería lo contrapuesto, si pelamos el mundo, eh, la tierra absorbe mucho menos energía térmica que el agua. Entonces, donde hay grandes masas de agua, o sea, en todas las zonas cercanas a la costa, muy lacustres, las temperaturas son mucho más estables porque el agua se calienta durante el día, que hay mucha radiación solar, y mantiene estable la temperatura cuando deja de recibir radiación solar y empieza a remitir esa energía que acumuló durante el día. El otro factor es la altitud y el relieve, como les decía hace un rato, en el corte de la Patagonia y Chile. eh, si hay cadenas montañosas que conducen los vientos o que los elevan, si hay faldeos de cordones montañosos que reciben más o menos radiación solar según sus orientaciones, también determinan cómo va a ser el clima de ese lugar. Y bueno, la orientación también, vinculado a esto que decíamos recién, no es lo mismo tener pendientes hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte o hacia el sur. Ushuaia, por ejemplo, tiene las montañas hacia el norte y está en el faldeo que da hacia el sur. Encima que el sol, por la latitud, tiene una pequeña elevación en el momento del año que más frío hace, esa orientación del suelo, digamos, del territorio en el lugar donde está implantado Ushuaia no lo favorece. Muy distinto sería que eso esté inclinado al revés y que reciba mucho más perpendicularmente los rayos del sol en invierno. Entonces, el clima está definido por los elementos que son la temperatura, la humedad y la presión atmosférica y está modificado por estas cuatro variables que mencionábamos recién. Pero no dejen de recordar que es el Sol, este cabezón que presentamos al comienzo, que aporta su energía de forma constante al planeta y que afecta a la atmósfera y a la superficie terrestre, porque si se modifica eso, estamos como complicados. Esa cantidad de energía es la que calienta el aire, la que calienta las masas de agua y genera las corrientes marinas cálidas. Y a la vez las frías, una genera la otra, que no están vinculadas, calienta el aire y genera corrientes de aire ascendentes que los parapentistas perfectamente saben aprovechar, así como un montón de pájaros que vuelan en corrientes de aire que ascienden porque se calentaron. Ustedes saben que un gas, como el aire,
caliente es mucho más liviano que el mismo gas frío. Es más pesado cuando está frío y es más liviano cuando está caliente porque las moléculas están más separadas. Tiene más energía, se separan más las moléculas. Entonces se genera toda una dinámica que tiene que ver con lo que nos pasa a los que habitamos sobre la corteza terrestre, que es lo que llamábamos el clima. Pero sin el sol estamos como complicados. Como decía recién, al calentarse las masas de aire se generan turbulencias, movimientos del aire que determinan los vientos que se dan en el planeta, como en el esquemita este que sale. La pregunta del millón es: ¿qué pasa si desaparece el sol? ¿A dónde iremos a parar? Imagínense ustedes qué pasa si desaparece el sol. Por suerte tenemos reservas de energía, petróleo, que va quedando poquito, que no es más que el sol acumulado a través de fotosíntesis y de animales, y que por fenómenos geológicos fueron acumulándose en capas de la corteza terrestre, y hoy lo estamos sacando como un líquido que tiene energía. Pero esos son los recursos no renovables. Se apaga el sol, se acaban las energías renovables, prácticamente diría. Salvo la del hidrógeno, se me ocurre. El resto se acaban porque las energías eólicas, si se apaga el sol, se apagaría o se acabarían los vientos. La energía fotovoltaica o la energía térmica de un calefón solar no podría existir. Entonces, crucemos los dedos que no se apague el sol. Hagámonos amiguitos y cuidémoslo. El día que se apague vamos a estar complicados. Bien, ven que volvemos al primer diagramita que hablaba de la constante solar. ¿Por qué es importante esto? Porque como arquitectos nosotros generamos objetos habitables que tienen una envolvente que separa el ambiente interior, donde deben estar las personas, del ambiente exterior. Hay zonas del planeta, como decíamos hace un rato, donde la diferencia térmica y climática entre el interior y el exterior podría ser casi ninguna, las zonas tropicales, porque la temperatura es muy adecuada a la necesaria del ser humano para habitar correctamente, pero si nos vamos a latitudes mayores hasta llegar a los polos, las envolventes tienen que ya generar una seria protección del ambiente exterior, porque el frío y el calor se hace según las estaciones mucho más extremos. Eh, el tema es el siguiente: nosotros como arquitectos tenemos que generar esa envolvente para que nos sirva para ganar la energía cuando hace falta y que nos sirva para protegernos de ella cuando sea molesta. Lo que yo quiero mostrar acá es cómo, si esa energía nosotros la podemos de alguna manera administrar y ponerla en valor, podemos tener en claro por metro cuadrado de pared orientada al norte en invierno en Córdoba, podemos recibir tanta cantidad de energía. Bueno, pues aprovechémosla. ¿Por qué la vamos a desperdiciar? Si yo, en vez de prender un calefactor, en vez de estar muerto de frío en el interior de mi casa, puedo aprovechar esa energía del sol, pues aprovechémosla. Entonces, ¿cómo manejo eso? Bueno, lo primero es tomar conciencia de que es posible. Lo segundo es tener una idea de la magnitud de la cantidad de energía. Y lo tercero es incorporar a los diseños de arquitectura estos elementos que me permitan ganar calor cuando hace falta y no ganarlo en pleno verano cuando no me hace falta. En este caso, de lo que yo estoy mostrando en estas dos fotitas abajo a la izquierda, me refiero concretamente a muros Trombe, que son elementos que posibilitan captar esa radiación solar en pleno invierno y meterla al interior de la casa, ahorrando energía no renovable, como el gas de los calefactores, y aprovechando ese fenómeno que viene gratis, simplemente. Solo hay que aprender a hacerlo. Para manejar esto tenemos, y van a ver durante el año, van a aprender a manejar estas tablitas que tienen que ver con la radiación solar, cantidad de energía en vatios, si se fijan,
en la escala vertical, en vatios sobre metro cuadrado, y cada color de curva determina una orientación distinta. Hay tres diagramitas, uno corresponde al solsticio de verano, otro corresponde a los equinoccios y otro corresponde al solsticio de invierno. Esta tablita es para una latitud específica, menos 49 grados de latitud, que es la latitud de Puerto San Julián, esta ciudad allá en la Patagonia, Santa Cruz. Y entonces ustedes como diseñadores, si acceden a estos datos y tienen los recursos para aprovechar cuando hace falta esta energía, pueden ya desde el primer año saber que es válido trabajar con esto. Bueno, pues tienen toda la vida para aprender a administrar ese recurso. No como la mayoría de los arquitectos de mi generación, que nunca le dimos bolilla y construimos casi igual en Puerto San Julián que en Formosa. Casi los mismos materiales, casi con la misma imagen. Bueno, basta de eso. Hay que empezar a cuidar los recursos que tenemos. Porque si no pasa esto que se ve en esta fotito. Fíjense, plan de vivienda, operatoria pública seguramente, el Estado, provincial o nacional o municipal diseñó unas viviendas para gente de, se supone, clase baja, por el tipo de vivienda, o clase media baja, pero fíjense que todas las viviendas son exactamente iguales. Si nos ponemos de arriba, la vemos, tienen la misma formita, son dos casitas por cada volumen que vemos, una a la izquierda, otra a la derecha, y tienen exactamente la misma orientación, la misma no orientación. Ignoran profundamente la orientación. Están todas puestas como si fuera un prototipo, unas al norte, otras al sur, otras al este y otras al oeste, y son exactamente iguales. Y si ustedes ven las curvas con más dedicación, con más tiempo, de radiación solar que les mostraba en la diapositiva anterior, se pueden dar cuenta de que esto es una gran ignorancia. Y siempre estamos los arquitectos en las reparticiones públicas donde se diseñan viviendas, donde se diseñan las oficinas, los edificios públicos. Siempre estamos generando políticas públicas, los arquitectos vinculados a la arquitectura, obviamente. ¿Y por qué pasan estas cosas? El tema es que adentro de esa vivienda pasa lo que a mí me encanta exageradamente mostrar. Hay quienes van a vivir de esta manera en el invierno y hay quienes van a vivir de esta manera. En la misma vivienda, pudiendo hacer que los dos estén cómodos, ni muertos de frío ni muertos de calor, que ambos estén cómodos, eso depende de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra capacidad de asumir la responsabilidad de administrar estos recursos. Claramente en las dos fotos que les muestro parecería que no hubo arquitectos que sepan esto. Y aunque algunos se ofendan, es así, no sabemos aprovechar los recursos que tenemos. Total, este muchacho que está con hielo en el bigote y medio congelado, el día que gane 2 pesos más, se va al Carrefour y se compra un calefactor así de grande y lo pone al palo y calienta su casa. Y el otro, el que está con el ventilador a más no poder, se va al Easy a comprar choricito para hacer una choripán y como está barato se trae un aire acondicionado y pone en su casa el aire acondicionado que consume 1 tonelada de energía eléctrica y va a estar fresco. Eso depende de nosotros, es responsabilidad de los arquitectos, de hacer bien las cosas para que no suceda esto, de tener que comprar equipos para complementar la arquitectura y que funcione adecuadamente sin tanto equipo. O los equipos aparecen cuando realmente por las condiciones climáticas y el momento del año, la arquitectura no puede inventar energía donde no la hay, entonces sí deben aparecer equipos auxiliares para climatizar hacia el frío o hacia el calor, pero no antes. En Córdoba, yo les aseguro, el 60% del año podemos vivir prácticamente sin calefacción y sin refrigeración. Y sin embargo, la mayoría de las viviendas de gente con algún dinero en Córdoba tienen aire acondicionado prendido muchísimo tiempo al año y la calefacción lo mismo. Y eso por una falla de los arquitectos. Hay un factor cultural también, pero básicamente los arquitectos somos los que definimos esto.
Bien, hablamos hoy del recorrido aparente del Sol cuando comenzamos la clase. Para estudiar esto y poder realmente ponerle parámetros, tenemos que estudiar y definir un par de cosas. Eh, el plano de horizonte está perfectamente descrito ahí, es el plano tangente al punto de la Tierra que yo estoy estudiando. La semisfera celeste es un plano imaginario que contiene el cielo, concretamente, que yo veo, que es donde se desplaza el Sol con su trayectoria diaria, con una trayectoria en nuestra latitud en invierno, otra en los en los equinoccios y otra en el solsticio de verano. Está más alto en verano, como bien dijimos, más bajo en invierno y al medio de ese recorrido en los equinoccios. Entonces, como arquitecto yo tengo que manejar estos parámetros para poder acceder a la información de cómo hago para aprovecharlos o cómo hago para protegerme cuando no me sirve, cuando me molesta. Entonces, definamos un par de parámetros para poder manejar esto. Fíjense, un término muy válido eh, es la altura del Sol. Yo estoy parado en el plano tangente a la latitud que yo quiero estudiar y tengo el Sol en algún punto del cielo. Bueno, un parámetro para fijarlo es la altura, que es el ángulo formado entre el plano este tangente, el plano de horizonte, y una línea que une al observador o a mí con el Sol. Ese ángulo vertical es lo que llamamos la altura, que está perfectamente graficado ahí por Maradona, parece, con la camiseta 10. El otro término que yo debo manejar es el azimut. Fíjense los árabes como nos han puesto nombre a las cosas, ¿no? Tanto que por ahí los despreciamos. Los árabes fueron los dueños de la astronomía durante cientos o miles de años y nosotros le tomamos todo. El azimut es un ángulo horizontal que define un plano vertical que contiene al Sol y su proyección al plano horizontal. O sea, imagínense un vidrio, yo estoy parado, le pongo un vidrio desde yo que soy el observador hasta el Sol hay un vidrio, un acrílico, un policarbonato gigante. Ese acrílico va a estar apoyado en la Tierra, en el plano tangente al punto de la latitud. Todo eso. Bueno, aprovecho y hago una rayita ahí. Tomo el ángulo horizontal sobre el plano de tierra entre la que rayé con respecto al plano vertical que contiene el Sol hasta la línea del eje norte-sur, del punto cardinal norte-sur. Entonces, como está graficado ahí, es un ángulo horizontal. Si yo tomo estos dos parámetros, altura y azimut, en cualquier punto de la Tierra y me pongo con un transportador día a día, minuto a minuto, a medirlo en cada latitud de la Tierra, voy a obtener parámetros que me van a permitir decir, el 8 de octubre a las 11 de la mañana en Chumbicha, en Catamarca, el Sol va a estar con una altura y con un azimut tanto. Entonces, exactamente en ese punto yo voy a poder definir que está el Sol. Y así minuto a minuto. Por suerte ese trabajo ya lo hizo mucha gente desde antes de los griegos para acá, y está todo tabulado y ordenado, pero hay que poder manejar esas tablas. Entonces hay que comprender estos términos. Ahí está la tablita de altura y azimut en los momentos significativos del año, que son los solsticios de verano e invierno y en los equinoccios para Córdoba, en cada hora del día. Fíjense si van al solsticio de invierno, las horas del día donde hay datos son menores porque en invierno el día es mucho más corto, la permanencia del sol es mucho menor que en pleno verano. Entonces, ahí tienen el azimut y la altura en cada momento del día, en los días significativos. Con esto ya pueden tomar decisiones de diseño a rolete. Y bueno,
Trabajando con esto aparecen otras herramientas que no vamos a profundizar ahora, pero que nos permiten, si nosotros nos paramos en el centro de ese diagramita que está ahí y hacemos una serie de trabajitos, podemos ver las sombras y la proyección del sol en la arquitectura que estamos trabajando. También hay simulaciones hechas por software que hoy en día son muy accesibles y nos permiten ver en escala real, en una proporción real, la cantidad de sol que entra por una ventana, las sombras que proyectan lo que nosotros estamos diseñando. Bien, esto que tienen acá es un esquemita de una maqueta que les hacemos hacer, que están los instructivos en el práctico, que representan cada uno de los tres círculos eh, este anillo de acetato, digamos, transparente que está dibujado ahí, representa el recorrido del Sol en los tres puntos significativos del año: solsticio de verano, solsticio de invierno y equinoccio. Eh, Está el instructivo y les va a ser muy útil, trabajen con esto, hagan esa maquetita para comprender plenamente cómo se dan las cosas. Bien, y esto que tenemos acá, dado que año a año avanza la tecnología y las prestaciones de los aparatitos electrónicos, son aplicaciones para Android que pueden bajar, todas son gratis en una versión con alguna restricción o con publicidad, y si las pagan pueden usarlas mucho mejor, que les permiten visualizar perfectamente todo esto que veníamos hablando, o sea, el movimiento del sol en los distintos momentos del año, en el lugar que ustedes están. Si ven el diagrama, esta fotito del medio, la captura de pantalla, les permite por transparencia con la cámara del teléfono pasar el teléfono en el lugar donde ustedes están parados y visualizar dónde va a estar el sol en los distintos momentos del año. Hay muchos más de estos, yo seleccioné 5 o 6. Tienen una gran importancia para ustedes. Bajen las versiones gratuitas, jueguen un poco con ella, que les va a servir un montón, porque te deja en claro lo que hasta ahora ignoramos: dónde sale el sol, dónde está al mediodía, dónde está a media mañana, media tarde, y dónde se pone el sol en cada momento del año en la latitud que te toque trabajar. Así que aprovechen la tecnología, los celus, y bájense alguna y jueguen un poco con esto, que les va a abrir un montonazo la cabeza. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte, vamos a seguir próximamente. Espero que no se haya hecho muy denso y que puedan aprovechar estos recursos. Lo hacemos lo mejor que podemos y esperemos que sea verdaderamente útil. Gracias por la paciencia y nos seguimos viendo.